Me encanta ese remate musical para dar paso, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Totem Live. Hoy estamos dando comienzo al episodio número 18. Me están informando aquí desde Estudios Centrales. Episodio número 18, con una persona a la que teníamos muchísimas ganas de invitar y de conversar. Nos conocimos hace ya un tiempo. Él está en un proceso de transformación, en un viaje de propósito, viviendo una experiencia realmente enriquecedora. De esto y de mucho más nos va a hablar un gran conversador, un gran dialoguista, un gran profesional. Vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestro querido amigo Don Yetro Cortés. Bienvenido, Yetro, a Totem Live completamente en vivo. ¿Cómo estás, Andy? Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Qué grande tenerte por acá. Pues no, a ti gracias por darme el espacio. La verdad que bien contento y va a ser una tarde interesante. Va a estar muy interesante la tarde. Déjame comentar rápidamente antes de empezar por el principio que en estos Totem Live de esta temporada 5 nos acompañan regularmente en casi todos los episodios desde España, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, la querida República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Canadá, Guatemala y siguen las firmas, con lo cual tenés un público muy internacional y muy ávido de saber quién es Yetro Cortés para Yetro. Ok, bueno, para empezar, gran cobertura. ¿Quién es Yetro? Hoy te puedo decir que es alguien muy curioso, alguien que le gusta conectar cosas, le gusta conectar gente y le gusta conectar ideas y sobre todo le gusta crear, pero llevar a la acción. Me di cuenta que puedo ser ese hilo conductor de crear a ejecutar, que es en donde a veces muchos nos quedamos, ¿no? Y me incluyo porque ahí pasaba mucho. Después de eso, te puedo decir que soy marquetero analista de corazón, o sea, está en mi sangre el análisis, el entender, pero también soy patinador, me encanta patinar, me encanta la montaña, me encanta correr y creo que son mis 3 hobbies de deporte en los cuales aprendo a sacar el estrés, a abrir la mente y a conectar conmigo. ¿Qué te parece? Casi nada para empezar. Creo que la mayoría de personas que nos acompañan en Totem Live, por supuesto que quieren conocer las historias detrás de cada uno de los invitados y aprender de ellos, y vos tenés mucho para compartirnos, pero déjame ir del Yetro personal al Yetro profesional, y quiero entender cómo se conectan el patinaje con tu trabajo. ¿Dónde está ese punto de conexión, si es que lo hay, si es que existe, en ese rodar, en ese mantener un equilibrio, en ese tener un objetivo y en ese ir a veces más despacio, a veces más rápido, incluso a veces haciendo zigzags? ¿Cómo se conecta el patinaje con tu trabajo, Yetro? Wow, y buena analogía. Creo que el patinaje empieza por arriesgarse. ¿Por qué empieza por arriesgarse? Porque no es fácil mantener el equilibrio en una sola línea, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a tener firmeza. Y el patinaje lo que hace es que es como si te deslizas. Entonces, no es lo mismo caminar que deslizarte. Entonces, ahí es el primer riesgo que uno dice, me aviento, ¿no? La segunda cosa con la que conecto es caerte. O sea, el que no se cae en patines y aprende a caer, no sabe patinar, porque no es cuántas veces duras arriba, sino es cómo sabes caer para no lastimarte. Porque obviamente cuando patinas y haces saltos o quieres girar o quieres, siempre hay caídas, ¿no? Entonces aquí lo importante es cómo aprendes a caer para que no te lastimes. Y la tercera cosa que yo creo que es muy importante con lo que hago es la persistencia. O sea, nunca te va a salir a la primera el giro, el brinco, el permanecerte parado, ¿no? Creo que esas
tres cosas se identifican mucho con el patinaje y con lo que hago hoy en día. Me encantan estas analogías deportistas que tienen mucho que ver con la vida, no solamente con el trabajo y que me ilusionan. Hace poco estaba pronteando con el chat GPT famoso y con Gemini, etcétera, y llegamos a una frase que era algo así: cómo caemos define quiénes somos, pero cómo nos levantamos determina quiénes queremos ser. Y esto me conecta con la siguiente pregunta, Yetro, que tiene que ver con las caídas de aprendizaje. ¿Cómo podemos abrazar la humildad de aprender a caer, pero sobre todo cómo aprendemos a levantarnos? Mira, yo vengo trabajando en entender que no es malo equivocarse, que no es malo mostrar esa vulnerabilidad de que te estás equivocando, porque creo que siempre crecemos con el miedo a que lo vean, a que digan, por esta persona se equivoca mucho o esta persona tiene muchos errores o se cae muchas veces, ¿no? Y como vivimos en un paradigma o en un esquema en donde hoy todo lo que vemos digitalmente, presencialmente o cuando conocemos a alguien, o sea, yo te puedo decir hoy que la gente que me está viendo decir, oye, lo que él cuenta está check, pero no, la realidad es que detrás hay muchos errores, muchas caídas y creo que hoy de la parte que podemos hablar es en aceptar los errores, en visibilizarlos y en decir, aquí estoy, he aprendido y lo comparto, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando hoy con gente en donde lo primero que les digo es, ¿en qué te equivocaste? ¿Qué no estás haciendo bien? O sea, darles a entender eh, por qué estás equivocándote y para qué te estás equivocando, ¿no? No hacia la culpa de lo que te trae del error, sino para dónde te lleva. Entonces, creo que esa parte de aprendizaje o de cosas que la gente puede hacer es entender el para qué es ese error o por qué te está pasando eso. En general, cuando le preguntás a las personas por qué se equivocan o en qué se han equivocado, la reacción es defensiva, es de apertura. ¿Cómo, ¿Cómo suele interactuar las personas que realmente está buscando mejorar? Porque el que no está buscando mejorar nunca va a reconocer nada, ¿no? Pero el que está en ese camino de descubrimiento y conexión, ¿cómo reacciona normalmente ante esa Me pregunta? voy a poner en primera persona porque creo que voy a empezar a poner el ejemplo, ¿no? Y creo Bien, que bien. cuando a mí me decían que yo estaba mal o me decían o lo que la gente creía que yo estaba haciendo mal, porque también muchas veces es lo que la gente cree que tú estás haciendo porque no está entendiendo lo que tú quieres hacer, a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, lo primero que sucedía es que yo me incomodaba. ¿Por qué? Porque a mí me educaron de siempre ser el mejor, de siempre mostrar lo mejor, de siempre ser competitivo. La gente que somos muy competitiva, siempre queremos mostrar lo mejor, ¿no? O sea, y creo que nos incomoda mucho. Y me pasa también cuando hoy en día que estoy mentorizando a algunas personas acá, cuando les enseño el error, es muy incómodo, ¿no? Pero lo más lindo es cuando empiezas a abrazar la incomodidad. Entonces, esa es la primera respuesta, es la incomodidad primero. No, Cuando nos vimos la última vez presencialmente, compartimos un Brand Camp. Vos estabas recién llegado a España, más o menos, ¿verdad? sí. Y venías bueno, iba a decir unos sueños, unos objetivos, unos deseos, y con toda humildad me dijiste, mira, vengo a aprender, vengo a explorar, vengo a eso, a curiosear y a ver qué onda, ¿no? No suele ser lo natural, ¿no? Que alguien venga desde ese lugar de vulnerabilidad bien entendido a compartir. ¿Qué pasaron en estos meses? ¿Pudiste explorar, pudiste aprender, pudiste descubrir? ¿En qué cambió Yetro de la última que nos vimos hasta hoy? Un montón. Pero primero voy a ir un paso atrás. Yo venía de un mundo corporativo, de, de un mundo estable, de una proyección en donde pues tenía la visibilidad que uno quería, un cargo que estaba súper bien, ¿no? Y venía anteriormente de haber trabajado como autónomo, también que me había ido muy bien, pero ojo, también venía de proyectos en los que
para la gente me fue muy bien, pero la realidad es que no me fue tan bien. Entonces, fíjate cómo empecé a tener los últimos 3, 4 años un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Entonces empezaron todas las preguntas de, pues estoy haciendo lo que me apasiona, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en donde quiero estar, llevo mucho tiempo en este país, quiero seguir en este país porque yo como mexicano estuve muchos años viviendo fuera de México, llevo 15 años fuera de México, pasé, ahorita que me decías algunos países, mi corazón latía lindo, porque pues he pasado por Costa Rica, por Panamá, por Colombia, por Ecuador, eh, Colombia, Ecuador, bueno, y unos cuantos más por ahí, Puerto Rico, en donde hoy yo te puedo decir que mi corazón se lo llevó mucho a un país de Sudamérica que se llama Ecuador, y estuve mucho tiempo ahí, hice mucha vida, hice muchos amigos, pero sí llegó un momento en mi vida que me preguntaba, ¿estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy donde quiero estar? Y fue ahí donde agarré un vuelo de avión un día en México, porque aparte mi catarsis le dice en México, siempre que voy a México como que conecto, y tomé un vuelo de avión y aparecí en España estudiando un máster. Simplemente ese fue el pretexto, sinceramente. O sea, fue como el pretexto fue el máster, pero hoy te puedo decir que cuando llegué hace 10 meses, ya casi 11, a España, yo llegué creyendo que lo tenía todo, que lo sabía todo y que podía con todo, porque obviamente estos 11, 17 años de carrera profesional que he tenido en este mundo, pues iba a ser muy fácil conectarlo acá. Y cuando te das cuenta de que no, o sea, no lo eres, no lo tienes, pero ojo, no porque no lo conozcas, no lo hagas y no lo sepas hacer, sino porque realmente estamos acostumbrados a que hacemos vida en un lugar y todo se nos pone muy fácil y conectas muy fácil porque ya construiste, entonces todo lo que quieres hacer es muy fácil de ejecutarlo. Pero cuando llegas a un lugar en donde no te conocen, es muy difícil culturalmente adaptarte a la pared que te llegas a enfrentar. Pero pasó algo muy lindo. Eh, de mayo que nos vimos, mayo-junio que nos vimos en el Brand Camp, a junio, julio, agosto que termina el verano, yo hice mucho trabajo de introspección, de decir, listo, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y no me lo pregunté yo, me acerqué en estos 15 años de carrera a la gente que estaba cercana, recién conocida, que conocí en el Brand Camp, que conocía de alguien que trabajé con ellos, a preguntarles quién era Yetro. Hice mis 10 típicas preguntas y pasó algo lindo que trata de inteligencia artificial. Yo lo metí en la inteligencia artificial para que ella me analizara qué me decía la gente de mí, porque si yo lo leía, yo entendía lo que yo quería, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entender lo que esta inteligencia artificial empieza a resumir, y después me junto con Adrián, que tú me lo contactaste también, logro hacer clic en donde, claro, yo conecto con gente, yo hago con gente, y hoy te puedo decir que 4 meses después de ya meterme de lleno al mundo madrileño, hoy ya saben quién es Yetro, yo ya sé cómo conectar con la gente, ya estoy haciendo redes de contactos, ya estoy trabajando con algunos proyectos, pero todo fue desde el enfoque de yo entender cuál era mi pasión y dónde quería estar y cómo quería estar, ¿no? Y no es Madrid como tal, sino es lo que yo quiero hacer y en dónde quiero estar y a quién quiero ayudar y qué quiero aportar. Entonces, en pocas palabras, esto fue lo que sucedió Bien, en bien, estos bien, bien, 10 bien. meses. Bien, bien, bien. Y ahora, en breve, para todos los que nos están acompañando de tantos países, nos vamos a meter en temas muy profesionales, porque Yetro, con su juventud, tiene una vasta, potente experiencia en muchos ámbitos, todos de rigurosa actualidad, y ahora vamos a entrar en instantes a eso. Pero quiero terminar con este viaje físico y emocional. Y una de las cosas que a mí me generó mucho interés en el Brand Camp era que eras probablemente el preguntador serial de la clase. O sea, eras... no, que me desmienta Paola, que me desmienta alguien. Estaba bueno porque te involucrabas apasionadamente en los debates, no necesariamente siempre desde el mismo punto de vista, pero sí los enriquecías con preguntas y con dudas. Y ahora me estás
de alguna manera relatando que estos últimos 10 meses fueron meses de preguntas. Mucha gente piensa que la gran ambición del ser humano es encontrar respuestas, cuando en realidad lo más probable es que lo que nos enriquece más es poder elaborar nuevas preguntas. ¿Dónde terminaste de encontrar el camino después de cuántas preguntas? ¿Y en qué momento esas respuestas que te fuiste dando y encontrando te acomodaron para decir, es por acá, al menos por ahora? Yo creo que empezaron preguntas, no te miento, me hice, te puedo decir que más de 100, porque siempre era como, ¿y qué estoy haciendo bien? A la gente le preguntaba hasta que entendí que no necesitaba la validación, porque creo que el ser humano necesita mucho la validación y no era la validación lo que estaba yo buscando y lo entendí después de hasta hablar con mi terapeuta, porque también me senté a hablar con mi terapeuta, porque fueron meses también de retomar terapia. Y entendí claramente que no era la validación, sino que yo estaba aportando. Y cuando empecé a ver el resultado de lo que yo estaba aportando, las preguntas empezaron a minimizarse y se empezó a gestionar mucho más lo que realmente yo estaba encontrándole valor a lo que estaba buscando. ¿Se me explicó? Entonces ya dejé de preguntar y empecé a hacer. Porque también yo no puedo ir por la vida a preguntar y preguntar y preguntar y no hacer nada con lo que estoy Claro, obteniendo de información. claro. Que eso, perdón que te interrumpí ahí, porque justo estaba anotando por acá algo que hablamos en su momento sobre insights, tendencias, crear valor, que por eso veo mucho paralelismo, ¿no? En lo que estabas contando con lo que quizás hacías para terceros, llamémoslo empresas, marcas, clientes, que de repente te dijo, bueno, lo voy a hacer para mí también, ¿no? Eh, ¿Cómo este proceso de autoconocimiento es de relevante para las marcas en este contexto tan ultra, hiper, mega competitivo? Mira, bajándolo a una marca, es bien curioso porque yo que he trabajado con un montón de marcas líderes y multinacionales, están acostumbrados a que la marca siempre va a ser así porque mi brand book lo dice y así la he construido por años, pero creo que no están sentándose a hacer las preguntas en un tiempo determinado de si están haciendo lo que hoy las nuevas generaciones están buscando, porque yo sí creo que a lo mejor lo que a mí me está pasando a mis 40 años, que me encanta decirlo, porque ya entendí que es un proceso, ¿no? Es un proceso personal que a los 40 una persona empieza a trabajar otras preguntas, otros cuestionamientos. Las nuevas generaciones no están viendo de la misma forma las marcas que vienen construyendo que mi mamá consumía o que mi primo consumía. Y de hecho, ahora que estoy aquí en España, yo veo muchas marcas que no son marcas grandes de posicionamiento de ropa, por ejemplo, que son chicos que le meten su corazón y hacen cosas increíbles y que no están trabajando tras de tener un branding, por llamarlo así, que esté en todo el mundo, pero que sí conecte con su comunidad y con su tribu, ¿no? Y yo no sé si hoy las marcas están queriendo conectar con tribus en vez de estar conectando por conectar para un consumo, porque yo creo que ya viene después, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hoy yo, Yetro, yo no voy a empezar a construir un producto. Yo voy a empezar a construir una comunidad, una tribu, porque ya entendí que voy para allá y a quien yo voy a ayudar es a una tribu, ¿no? Entonces yo creo que las marcas hoy tienen que trabajar más en el branding hacia los tipos de tribus que hay y que no le pueden hablar igual a todas las tribus y que tienen que comportarse de forma diferente ante cada tribu y hoy no lo están haciendo así. O sea, se están yendo como a lo muy genérico y yo creo que ahí es donde estamos fallando porque no nos estamos preguntando qué quiere cada tribu y cómo lo quiere. Bien, 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 bien. Ahí les recomiendo a toda la audiencia un libro muy importante, muy interesante, que habla de comunidades y tribus y cómo nos podemos conectar de otro lado. Así que si no lo han leído, dicen que es muy bueno. Yo no lo he leído, solo lo he escrito, o sea que bien adelante. Ya pasó el Yo me lo he tiempo. leído en estos 10 meses 3 veces. ¿En serio? Jolín, Te qué lo grande, prometo, te lo qué prometo. grande. A ver, si tuviésemos que hacer una venta así en plan elevator pitch, lean Totem por 2 puntos y dar
una, dos o tres razones. ¿Qué les recomendarías? Un tótem se construye por lo que reflejas. Es decir, un tótem es el espejo de lo que tú quieres, de lo que tú quieres ser, porque lo que eres es lo que haces, y eso es un tótem para mí. Y eso te lo dice el libro paso a paso, porque habla desde cómo se crea un tótem, de cómo conectas con tu tribu del tótem, pero también esa tribu pide experiencias, y el tótem es el responsable de crear y de mantener las experiencias, pero al final el tótem es persona. Y si la persona no conecta con persona, no existe el tótem. Entonces, eso es un poco lo que van a encontrar en ese libro, y si lo logran comprar, van a ver que van a encontrar muy buenas tácticas. Punto. Qué grande, Yetro, buenísimo. Cerramos el momento comercial de Totem Live, auspiciado por nadie y pagado por nadie, pero gracias, Yetro, por este espacio. Quiero ir un segundo a lo que vos llamaste las nuevas generaciones. A mí me cuesta mucho hablar de generaciones y te voy a decir por qué. Me gustaría, sobre todo, tu opinión. La mía ya la conozco, obviamente. Hace 6 o 7 años, me acuerdo que hablando con mi esposa Josefina, dijo ella en realidad, se acabaron las generaciones. Ahora hay una sola generación, que es la generación Netflix. Te hablo del año 2018, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo el mundo, cuando quiere algo, lo quiere cuando lo quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere. Y ahí no importa si tenés 60 años y mucha plata, o 20 y poca, o si sos alto o bajo, o blanco o negro, o del este o del oeste. Hay un tipo de generación transversal a casi todas las edades que quieren lo que quieren, cuando lo quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Es verdad que la hipersegmentación que estamos viviendo, sufriendo algunos, disfrutando otros, nos está abriendo un nuevo abanico tribal que vos mencionabas, pero hay una generación, en este caso hablo de edad sobre todo, que es la generación Z, ¿sí? Que podríamos enmarcar dentro de las nuevas generaciones. ¿Qué hay en la Z? No en todos, porque hay muchas personas, pero en general, ¿hay algo que hayas identificado, leído, que pueda ser de valor para los que estamos viendo lo que se viene? Que no es ni mejor ni peor, pero sí diferente. Pues mira, yo tengo una Gen Z muy cerca, que es mi sobrina, entonces vivo mucho su crecimiento desde muy pequeña hasta ahora, ¿no? Tiene 17 años, o sea, es toda una Gen Z, Gen Z, Gen Z. Eh, y lo que yo te puedo decir que identifico con ella y con su grupo de amigos es que están cansados de la digitalización, están buscando lo táctil, están buscando conectar, están buscando salirse de lo efímero. Porque creo que como son personas que no se relacionan muy fácil, o sea, ellos han sufrido un tema de su mundo, es muy difícil de ser amigos, es muy difícil de decir, yo tengo 20 amigos, tengo 50 amigos, ¿no? Ellos son, tengo uno, tengo dos, y para de contar, a diferencia de otras generaciones, y sobre todo los papás han sido muy protectores, entonces ellos cuando salen al lodo, siempre tienen un pañito para limpiarse, entonces esa parte para ellos es muy difícil de lo que va a pasar allá afuera, y están muy ávidos de querer aprender y de darse contra la pared, pero hay que trabajar con ellos muy desde el sentir, porque ellos sienten mucho, ellos actúan con el estómago mucho, o sea, es como en lo que van sintiendo en el pecho, y de ahí lo suben y lo razonan y dicen, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Me explico? Pero son muy analíticos. Entonces, esta generación yo creo que va muy a eso. Cuando yo leo estudios de unas grandes multinacionales de análisis, van muy a eso también. O sea, veo que hay una conexión de lo que yo veo con mi sobrina y sus amigas, pero sí están, pero ellos, me refiero al sentir, pero no al touch. O sea, no están acostumbrados a que los abracen, no están acostumbrados a que los mimen, no están acostumbrados a que si estás enfermo te doy una sopita. ¿Me explico? Ellos, esos recuerdos o esas cosas no las tienen tan cercanas, porque siempre papá y mamá estuvo fuera. Es una generación que papá y mamá siempre estaba fuera, ¿no? Entonces, ellos están buscando más el pertenecer, por eso viene mucho el tema tribus, el tema de conectar, el tema de buscar encajar. Entonces,
ahí tienen que jugar las marcas. Es donde yo lo veo, lo leo y creo que es a donde van. Y te voy a comentar una cosa más. Yo hablo generaciones, no por edad, porque yo en todos estos años que he estado en research, te puedo decir que la gente ya no es por temas etarios. La gente, yo siempre he dicho, y lo he leído también en uno de tus libros, que la gente compra por motivaciones y por actitudes, y vive por motivaciones y por actitudes. Y esas motivaciones, actitudes, sí tienen, dependiendo tu estado de vida o lo que has vivido, puedes conectar más hacia gente adulta o hacia gente menor, ¿no? Pero es más hacia, cuando yo hablo generaciones, es por lo que les motiva y por lo que los mueve, ¿no? Que yo creo que es a donde tendríamos que buscar mucho como marcas. Bien, bien. Hace nada tuvimos un episodio con Manuel Álvarez de la Gala y una de las palabras que repitió consistentemente a lo largo de la conversación del episodio fue la palabra comunidad. Y a mí es una palabra que me resuena mucho, tribu, comunidad, ¿no? Pero en el sentido profundo de cómo nos conectamos con personas laicas, aunque no tengamos nada que ver, desde los valores, desde las causas, desde los principios, desde el propósito, desde el bien común o el bien compartido. Hoy los que hacen research, ¿no? O vos venís de ese mundo, ¿no? De la investigación, de tratar de decodificar nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestros hábitos. Una de las cosas que también contaba Manuel es que esta hipersegmentación hizo volar por el aire el research. Antes eran hombres, mujeres de clase media alta o nivel socioeconómico medio, medio alto. Era como más fácil o menos complejo. Hoy es verdad que todo se complejiza más, también hay muchas más herramientas para poder llevar adelante. ¿Cuál es tu mirada de experto en esto para tratar de decodificar lo que esa comunidad, esa audiencia, esa tribu busca, espera, desea, necesita, demanda, para que las marcas reconecten, porque están muchas, como dicen los jóvenes, en Narnia o en un limbo, ¿no? Mira, lo voy a sumar con dos cosas que estoy haciendo ahora. Hoy estoy ayudando, estoy como project manager y te voy a decir por qué. Porque sumas la parte del research para que la gente conecte con sus ideas, con sus marcas, con sus productos, con sus propósitos, y con eso que estamos encontrando allá afuera, lo conecten, les hagamos un camino y los llevo y los empujo a que lo hagan, ¿no? Y eso pasa mucho con el research también, ¿no? O sea, hoy las marcas tienen tanta información, tienen tanto comportamiento desde ni siquiera etariamente, o sea, tú bajas y ves cuántas reacciones tuvieron, qué están comentando, agarras todos los comentarios, los metes a un software que hay para que te identifique todo lo que te están diciendo, ¿no? Hoy hay mucha facilidad de analizar sin pagar tanto estudio, ¿no? Y tú puedes entender, pero lo importante que yo les digo a la gente que estoy con ellos es, ¿qué vas a hacer con eso que tienes? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Qué plan vas a hacer? ¿Y cómo te vas a arriesgar y cómo te vas a aventar a hacer cosas para que, y volvemos a lo que hablamos en el inicio, ¿no? Para que tengas error y ensayo y vayas viendo cómo vas construyendo para que esas cosas funcionen. Porque te lo digo con todo el cariño del mundo, yo mismo planificaba tanto y hacía tanto wishlist y hacía tanto ideal, tanto PowerPoint, tanto Excel, que aguantan todo, que cuando llegas a la realidad no funciona. Y en el research es mucho de eso. Todo lo tienes en un PowerPoint, todo lo tienes en una salida al mercado, en que sí, saliste a hacer un safari, saliste, ¿no? Ajá, pero ¿qué haces con eso? ¿En qué momento te lo llevas a la acción? ¿En qué momento lo ejecutas? Yo creo que hoy las marcas carecen de acción porque todo lo tienen. Yo siempre se he dicho cuando yo tengo estas marcas grandes, decía, listo, tienes el indicador que querías, lo guardaste en el cajón, el estudio, y te olvidaste de lo que tenías de información porque solo tomaste el indicador que tú querías tener y lo demás, ahí se va porque estás enfocado en las ventas, sí, pero las ventas son la consecuencia de todo lo que vas haciendo en el camino para que las ventas lleguen, ¿no? Que eso al final lo que a uno nos piden en grandes corporativos. No sé si me di la vuelta, pero... Perfectamente. No, perfectamente. Y uno de los ejemplos, quizás
sobre la acción es que vos hace no mucho empezaste a grabar videos para poder compartir ideas, lecciones, experiencia, conocimiento, que en vez de que te lo guardes vos para vos, lo pones ahí, lo mandás al mundo, la comunidad se va congregando, se va acercando. ¿Qué haces con ese feedback que vas recibiendo? ¿Seguís compartiendo lo que vos querés? ¿Recogés los intereses que te van pidiendo para reajustar el contenido? ¿Lo haces porque te divierte, además de porque es útil? ¿Cómo fue dar ese paso que mucha gente no se anima a dar porque no le gusta la cámara, porque le da miedo la cámara, porque, bueno, todos los etcéteras que ya conocemos? Yo creo que primero, y vuelvo a la analogía del patinaje, me aventé. O sea, yo decía, yo no me gusto cómo hablo, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo hablo. eh, Repetía, yo quería Vamos tener el igual. video perfecto, ¿sabes? O sea, era como, y me ponían un fondo y todo perfecto, y decía, lo empecé a hacer y dije, es que ese no soy yo. Después salí a la calle y me grababa en la calle y decía, no me siento cómodo. Hasta que llegué a un coworking, que es en donde estoy ahorita, que aparte tiene estos colores de tótem. Me gusta el color, elegiste muy bien, ¿eh? Eh, Llego a este coworking y es donde yo me empiezo a sentir yo y empiezo a grabar de lo más natural, y si me equivocaba y el video salía mal, lo guardaba y eso lo subo. ¿Me explico? O sea, si tú te fijas, hoy mis videos no son tan editados, son como cortes nada más. Y empecé a decir, ¿qué quiero comunicar? Pues lo que yo estoy haciendo con los que estoy mentorizando, ¿no? O sea, les ayuda a hacer ideas, les ayuda a qué tienen que cuidar, dónde estoy equivocándome, dónde están equivocando ellos. Eso es lo que estoy comunicando hoy. Si empiezo a corregir con lo que me están dando de feedback, pues mira, llevo 4 meses haciendo contenido. Yo creo que soy muy nuevo haciendo contenido, ¿no? Estoy dejando todavía ver qué fluye, pero lo que más le ha gustado a la gente, que lo trato de repetir, es no cuando me dan tantos likes, porque yo creo que los likes te los puede dar hasta el amigo, sino cuando a mí me escriben a mi WhatsApp y me dicen, me gusta el contenido que estás poniendo, esto me está llamando la atención, ¿qué puedes darme de opinión de esto? Ahí es donde yo me siento que estoy haciendo algo, porque estoy impactando a la gente, ¿me explico? Eh, y empiezo a trabajar más sobre ese contenido. Pero sí tomé la decisión de no medir métricas, y que es malo como project manager, y te voy a decir por qué. Hay cosas en las que no debes de medir cosas y ya hay otros elementos en los que sirves de tener foco y medición. Espera Para que mí la las... gente va a sacar papel y lápiz, bueno, iPad y teléfono, porque esto es clave y yo te voy a escuchar con mucha atención también porque creo que esto es abrir un melón más que interesante. Entonces, Sí. ¿por qué sí y por qué no? Dale. Porque mi foco no es ser masivo en lo digital. Mi foco no es que yo quiero ser el influencer o el creador de contenido, ¿vale? Mi foco es, quiero ayudar a personas a que sus proyectos se ejecuten y moneticen. Entonces, si yo me estreso porque un video no tuvo 1000 reproducciones o 200 reproducciones, mi energía la voy a enfocar más en ver qué más digo de contenido para que mi video se haga viral, a diferencia de cómo pongo mi foco y mi energía en transmitir lo que estoy sintiendo en un video para que no me lo quede guardado y lo saco, Ajá. y meto mi energía en ayudarle a las personas que estoy ayudando, y que yo estoy viendo que en 4 meses que llevo mentorizando a la gente, ya tuvieron sus primeras facturaciones o ya tienen su producto claro o su proyecto claro, y que el boca a boca me está recomendando. ¿Qué indicador te importa más? ¿El que me estén recomendando y que vea el resultado, o que tenga videos virales de 2000, 3000, 4000, 5000 vistas? Hay Es gente muy que te pueda sencillo. decir, hay gente que te puede responder, ¿y por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Porque hoy tienes que poner, es algo que yo le digo siempre a la gente con la que estoy trabajando ahorita los proyectos. ¿Dónde está tu foco? Si tu foco está en querer ser viral, entonces tu proyecto va a ser más largo de resultado. Y quieres primero hacer mucho awareness, perfecto.
pero entonces tu estrategia va a ir enfocada a generar awareness, pero hay un resultado posterior cuando no empiezas a trabajar las otras fases del proyecto, ¿no? Y si tu foco está en querer monetizar, ¿en dónde está la gente que te va a comprar? ¿En dónde estás probando tu proyecto? ¿En dónde estás haciendo que las cosas pasen? ¿No? Entonces pon tu esfuerzo ahí. No digo que no lo dejes hacer. Fíjate que yo no he dicho, yo no he dejado de hacer videos. No hay día que yo no suba video. Antes subía todos los días y tomé la decisión de decir subo lunes, miércoles y viernes. Pero rigurosamente lo cumplo lunes, miércoles y viernes. No dejo de hacer los videos, no dejo de subirlos, pero no es mi foco saber a dónde llega la métrica. Lo que me interesa es que yo estoy sacando como lo que me tiene atrapado de conocimiento y lo quiero sacar. No quiero agregar valor desde ahí. Pero mis horas de energía están en el resultado que tengo en la gente. Entonces, fíjate cómo es dónde pones el foco y dónde pones tu energía. Bien. Y esta gente que no solamente te escribe para agradecerte, sino que te escribe para decirte, me gustó esto, sé que lo sabes hacer, quiero contratarte o quiero hablar contigo para eventualmente poder colaborar. ¿Cuáles son los ámbitos de todo lo que vos compartís que están generando esa necesidad más tangible por parte de aquellos que te están escuchando, viendo y conectando? Lo primero es conectar su idea. Descubrí en estos meses o reafirmé la habilidad que tengo para escucharlos y yo solo empiezo a anotar, tipo psicólogo, ya sabes. Entonces es como si yo estoy en terapias, anoto y yo, es que va por aquí tu idea, ¿no? Hagámosle, no sé qué me suena. Entonces, la decodificación, que va mucho por el análisis que yo he desarrollado desde muchos años en Consumer Insight, ¿no? Entonces, esa decodificación o desmenuzar su idea para después conectarla es lo primero que me ayuda mucho hoy con la gente. Bien. Y la segunda cosa es que me dicen Pepe Grillo. Y ya te imaginarás por qué me dicen Pepe Grillo, ¿no? Ya te imaginarás por qué me dicen Pepe Grillo. Porque... Sí. Ahí te estaban llamando ya para contratarte directamente, o sea, medio Totem Live y ya te están llamando, Yetro. Casi, perdona. Para que vean que estamos en vivo. Sucedió que me dicen Pepe Grillo y me dicen Pepe Grillo porque soy el que está cada rato. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te prometiste esto tú, no a mí. O sea, si tú fallas, eres tú, ¿no? Sí. Eso me ha funcionado bastante con la gente y es lo que están buscando hoy. Alguien que no se quede en... Te voy a dar un ejemplo. Tengo muchos que se han acercado a mí que han ido a muchas aceleradoras de startups. Están 4 meses en la aceleradora y salen de la aceleradora, es como, ¿y ahora qué hago con lo que tengo aquí en la mano? Bueno, vamos a que suceda y yo los estoy acompañando a que eso que desarrollaron por 4, 5, 6 meses, un año, pues lo empiecen a machetear. Entonces eso les gusta y eso es algo que a mí también me gusta porque me gusta retarme a mí y a la gente para que eso pase. Qué bueno. Qué bueno. De lo que se pueda contar, tú me respondes y de lo que no, Sí. ¿no? Pero estando en un espacio de coworking, debe haber un ecosistema emprendedor importante, además de que vos hablás con muchos emprendedores por estas startups que mencionabas y demás. Hoy por hoy, de lo que ves, de lo que oís, de lo que conectás, las startups, ¿por dónde están yendo? ¿Cuáles son los dolores que están buscando resolver o las necesidades que están buscando crear? Mira, buena pregunta. Y voy a abrir otro melón, como dicen acá. Muchas startups nacen porque ellos sienten que algo de lo que ya existe no les está cumpliendo su necesidad. Es decir, no se están inventando el agua tibia, ¿no? Yo siempre les digo eso. Tú estás simplemente metiéndole una raya más al tigre, pero porque tú la necesitas y estás encontrando un mercado que quieres hacer. Lo que nos sucede con las startups es que cuando ya lo sacan a la realidad, son siempre proyectos que tienen que ser muy masivos. Si no son masivos, no monetizan tan rápidamente, ¿vale? Y la mayoría de las startups que yo hoy les digo, todo es una app y todo quieren solucionar con una app, ¿no? Entonces yo les digo, la gente está harta de tener apps en sus celulares. O sea, salgan de la mente. Entonces, es donde los empiezo a retar y a decirles, ¿qué pasa si la app no existe? Tu proyecto no existe. ¿Dónde lo llevas afuera de la app?
¿no? Entonces, ¿qué no es startup? No, es que una startup es un producto que nace de una idea y que empieza a crecer y que empieza a tener un error y ensayo, porque el modelo startup es el que te lleva a un ecosistema de crear, ajustar, validar, volver a crear, volver a ajustar, volver a validar y vas todo el tiempo así, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una startup, eso es el proceso. Entonces, ahí es donde los empiezo a retar y digo, yo conozco muchas, pero todas te van a lo digital, porque piensan que todo lo que es fuera de lo digital no es startup, pero para mí, todo es, porque es una startup, es como empiezo algo que va a empezar a crecer, eso es startup, ¿no? O sea, es como, eh, aquí lo que yo veo es, todas nacen de un sueño, pero todas se caen, o la mayoría, cuando no tienen financiación, pero porque obviamente no es algo evolutivo en el tiempo o que es maximizable, o porque no saben llevar a la acción. Entonces, ahí es donde las startups se caen. Y yo ahora que estoy muy metido en el mundo del coworking, me gusta mucho porque es como yo cuando tengo muchos sueños, todo creo que puede pasar. Y cuando te encuentras a alguien que con el cariño del mundo te dice, y si todo eso que crees no va a pasar, ¿qué vas a hacer? Es donde empiezas a jugar con ellos este juego de estira y afloje, y ahí es donde yo me meto con ellos y es lo que me ha dado como ese buen paso acá en España de jugar en ese ecosistema, porque soy el juzgador, digamos que soy la oveja negra que ve el lado negro de las cosas y es que lo dijiste muy claro. Cuando tú me conociste la última vez que nos vimos, yo preguntaba todo. Soy el típico que ahí les pregunto todo lo que no han visto. Entonces, eso me ha servido mucho para ayudarles a armar su estrategia, que creo que es algo que también tengo muy chévere por hacer con ellos. Muchas veces, recuperando la analogía del principio, muchos tienen miedo de que se van a caer, de que se pueden caer, pero pocos dicen, en vez de decir, ¿qué pasa si me caigo? No se preguntan, ¿qué pasa si vuelo? Siempre está la mirada del fracaso, de la caída, cuando en realidad la mayoría de personas piensa en negativo y por eso fracasan tanto, ¿no? Las startups. Por alusiones, ¿qué importancia le están dando al branding hoy estos emprendedores, estos startuperos? ¿Qué lugar le dan al propósito de la marca y luego a la construcción de la comunidad a partir de unos valores, una propuesta de valor, un posicionamiento? ¿O es puro rondas, 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 el que más pilla mejor y ya veremos el tema de la marca más adelante? La verdad es que lo acabas de decir muy claramente. O sea, la mayoría de las startups o de los chicos que están creando startups dicen, quiero crear un producto que empiece a monetizar para venderlo y hacerme rico de eso, ¿no? O sea, su propósito está en, quiero monetizar, encontré un problema en mi círculo de amigos, en mi universidad, porque muchas startups aquí en España, y no me linchen, pero algo que yo he conocido acá, empiezan por las famosas TFMs, ¿no? Entonces, cuando tienen una TFG, que es un trabajo final de grado, que es la TFG, y la TFM es el trabajo final de máster, como les piden hacer un trabajo final de máster, un trabajo final de grado, y tienen hoy las universidades laboratorios para emprender, empiezan a trabajar ahí sus startups, ¿no? Entonces todo empieza desde, claro, es una idea que tenemos y vamos a empezar a hacer. Entonces empiezan a, ¿no? Querer hacer. Y fíjate que se fijan más en el producto que en lo que construyen detrás del producto y qué le va a dar la estabilidad al producto, ¿no? O sea, yo sí creo que una marca hoy se vende más que el producto porque el producto puede evolucionar o desaparecer, pero la marca no. Y ellos es lo último que ellos siempre están viendo en su estrategia. Entonces, yo sí a veces les recomiendo, trabajen también en la marca, porque si tu producto no sirve, tu marca sí sirve y tu producto puede evolucionar, ¿no? O sea, pero tu marca no va a desaparecer. Entonces, tu marca también es esta marca, por ejemplo, X, que puede tener un producto de startup que le fue muy bien y vende el producto, pero no la marca, y ya agarró un modelo de negocio de hacer crecer startups. ¿Qué es lo que va a valer más? Ya no va a ser las startups que va sacando,
sino esta marca que ha construido diferentes startups. Fíjate cómo ellos no están pensando en eso. Entonces, yo creo que hoy, si el mensaje que tendremos que dar es también pónganle foco a la marca, porque creo que la marca puede tener ese valor intangible que cuesta más que lo que te pueda dar de monetización un producto, para mí, hoy en día. Bien, bien. No, no, está muy bueno porque estás también conectando dos mundos, uno que conoces más, otro que estás descubriendo ahora. El mundo corporativo, los últimos, 15, 20 años, y ahora el mundo más, bueno, el mundo emprendedor también lo conoces, pero desde tu lado, ahora lo estás conociendo desde otros lados también, ¿no? Sí. ¿Qué podemos exportar o extrapolar del mundo corporativo al mundo de la startup? ¿Y qué podemos extrapolar del mundo emprendedor al mundo corporativo? Un ejemplo lo acabas de dar. El mundo corporativo, los que lo saben, los que lo hacen bien, quiero decir, saben que la marca es un activo fundamental. O sea que ahí el ejemplo casa perfecto. ¿Qué alguna otra cosa del mundo corporativo le podría servir al emprendedor? ¿Y qué cosas del emprendedor le podrían servir al ecosistema más corpo, ¿no? Como se dice Te así lo, coloquialmente. te lo voy a poner muy sencillo, ya que estoy en los dos mundos y ahora metido en el mundo del startup. Eh, lo que tiene el mundo corporativo son los procesos. O sea, yo sí creo y yo hoy puedo entender claramente y por qué nos molestaban tanto con un proceso, porque al final el proceso te lleva a un resultado y lo que no importa es el resultado, sino que el proceso lo hagas exactamente bien y con los tiempos adecuados para que el resultado sea sostenible, ¿no? El tema es que el corporativo tiene procesos muy complejos, muy largos, Muy burocráticos muy en muchos casos. burocráticos, en donde lo que les interesa es cómo quedan bien dentro de cada etapa del proceso para que digan que estoy haciéndolo bien. ¿Me explico? Mientras que el startup busca a veces saltarse los procesos para hacer que su proyecto salga. Entonces, no hay que, yo creo que, como decimos, ni tanto que hay que alumbrar al santo, ni tanto que quemarlo, ¿no? O sea, yo creo que ambos tienen que entrar en un mundo de procesos, pero hay momentos en que hay procesos rígidos y otros tienen que ser procesos flexibles. Y yo creo que al corporativo le falta aprender de flexibilidad y ya al startup le falta aprender un poco de rigurosidad, pero sin llegar al exceso. Yo creo que eso es con lo que hoy yo he encontrado y parte de la gente con la que estoy trabajando, mentorizando, es cómo buscamos ese equilibrio, ¿no? Yo Bien, hoy que estoy estudiando un máster de gestión de proyectos y me estoy certificando como PMP, estoy entendiendo que no todas las metodologías son para todas las empresas ni para todos los proyectos. Y nosotros tenemos a veces un error. Te voy a dar un ejemplo. Scrum, ¿no? Se puso de moda el Scrum. Todos quieren meter Scrum en todas las empresas. No, güey, tu empresa no tiene la estructura para trabajar en Scrum, pero hay otros métodos que te van a servir, ¿no? O una área puede trabajar en Scrum, otra puede trabajar con OKRs, otra puede trabajar con KPIs, pero al final llegan al mismo objetivo porque se manejan de formas diferentes, ¿no? bien, bien. Eso es lo que estoy entendiendo hoy y aprendiendo hoy, y que no todos tienen que hacerlo con la misma forma, con el mismo método, con la misma fórmula, porque no funciona así, ¿no? Es Bien, algo que hoy lo he aprendido muy a carne propia. bien, bien, bien. Me gustaría recuperar esta experiencia en otro país. Has vivido en un montón de países, como decías al comienzo de este episodio, pero siempre estabas de un lado del charco, ¿no? Ahora estás del otro lado del charco. Eh, España en los últimos 20 años y en los últimos 5 más concretamente ha recibido una inmigración latinoamericana brutal. Eh, Contame desde tu experiencia, lo que puedas, lo que quieras, ¿cómo te integrás profesionalmente a un ecosistema que también es muy hospitalario, pero al mismo tiempo es muy competido, es muy cerrado en algunos ámbitos? ¿Cómo podés hacer, que lo contabas un poco antes, para que toda esa experiencia de 20 y pico años en grandes compañías, acá no te tarde otros 20 años en que puedas poner en valor? Lo primero es no llegues con el cuello alto, porque tanto sabes lo que sabes como lo que no sabes.
te soy sincero. O sea, sonará muy revoltojo, pero es la realidad. O sea, ten mucha humildad en lo que llegas a enseñar y a mostrar. Segundo, en Latinoamérica funciona mucho el bla, bla, bla. Acá funciona mucho el te observan demasiado. O sea, algo que yo he notado aquí es, sin necesidad de que hables, la gente te está viendo, qué estás haciendo, cómo te comportas, cómo hablas, qué dices, en qué tono lo dices, para qué lo dices, ¿me explico? Y ellos empiezan solitos a atar cabos y se acercan. No es necesario que tú te acerques a ellos, porque cuando tú te acercas al europeo, sienten como estás invadiendo mis 5 metros cuadrados, no los Espacio pases. personal, espacio Sí, sí, personal. sí. Pero una vez que logras romper esa barrera, las puertas se te abren solitas, porque ellos mismos, y lo platicábamos tú y yo un día, yo me acuerdo cuando platicamos al inicio, y ahora te entiendo. Una vez que te conocen lo que haces y cómo lo haces y confían en ti, las puertas se empiezan a abrir porque ellos trabajan mucho en redes de trabajo. Yo entiendo por qué aquí hay mucho networking, a diferencia de Latinoamérica. Aquí el networking funciona más para ver y escuchar que para dar tarjetitas. O sea, aquí tú no puedes ir dando tarjetitas porque si tú las das, es como, ¿y este qué? ¿No? Es más, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás conviviendo? ¿Cuántas cervezas te tomas? ¿Cuántos quesos te comes? ¿Cómo te comes el jamón? Me explico. Se fijan en todo. Créelo que yo empecé a entender, porque yo los empiezo a ver, en qué eventos te ven, en qué eventos no te ven, cómo repites eventos, todo ese tipo de cosas. Pero una vez que empiezan a meterte en el mundo, es un mundo bien lindo porque ellos mismos empiezan como a darte esos pequeños espacios y uno tiene que moderar el cómo mostrarse, ¿no? Cosa que no me pasaba en Latinoamérica, ¿no? El latinoamericano allá tú le decías, oye, tengo tal producto. Ah, sí, probemos. Hagamos como que la prueba a ver si funciona, ¿no? Y te aventabas tú ya con todo, ¿no? Y le mostrabas todo. Acá no funciona así. Entonces creo que Bien. ese ha sido un aprendizaje que yo he tenido en este poco tiempo y creo que lo aprendí muy rápido porque necesitaba adaptarme muy rápido. Pero si tú me dijeras, hoy con esta migración que ha llegado, creo que hay mucho choque cultural y económico que es muy difícil de entenderlo si no lo vives fuera de tu círculo latinoamericano. Bien. Yo como lo entendí, dejé de relacionarme, va a sonar feo, pero es una realidad, dejé de relacionarme mucho con gente latinoamericana en los últimos 4 meses y empecé a buscar gente española para ir a lugares españoles con pláticas españolas para entender muy bien cómo expresarte, en qué tono decirlo, qué decirlo, en qué momento decirlo y en qué momento no decirlo. Y me ha servido mucho. Qué bueno. Y creo que esa es como parte de mi recomendación que yo le diría a la gente. Somos comunidad y siempre nos buscamos, ¿no? Pero si tú quieres crecer en un lugar nuevo, pues salte de tu zona de confort al 100%. O sea, no migres a un lugar en donde te vas a juntar con tu mismo círculo para hacer las mismas cosas, porque entonces para eso mejor no migres, quédate donde estabas. Maravilloso, buenísimo, Yetro. Me encanta conversar y aprender. Estos episodios de Totem Live, la verdad que son oro puro. Son puro disfrute. Pero bueno, siempre tratamos de enmarcar las charlas dentro de una hora, más o menos, por respeto a los invitados también que tienen otras cosas importantes que hacer, además de estar con nosotros, y también para que la comunidad se pueda organizar sus agendas. De Muchos acuerdo. nos acompañan en vivo, muchos en diferido, así que vamos a empezar ahora la recta final de este episodio número 18 de Totem Live, aquí con el amigo Yetro. Y hablando de cruzar el charco, te voy a hacer una pregunta difícil que es, hay muchas compañías de México y de otros lugares de Latinoamérica que están viniendo a España, pero también muchas compañías de España que están yendo a México y a Latinoamérica. Si ahora estarías adelante de un auditorio de CEOs de México y Latinoamérica y luego a los 2 minutos adelante de un auditorio de CEOs españoles, ¿qué dos cosas tendrían que tener en cuenta antes de ir a desembarcar
los mexicanos, los latinoamericanos, acá a España y viceversa? Vívelo desde la raíz. O sea, mi mensaje que yo les daría es, si tú quieres lanzar una marca, un producto o un servicio, antes de lanzarlo, vívelo desde la raíz. No desde un PowerPoint, no desde un Excel, no desde lo que te cuenten. Lanza un equipo al lugar, vívelo 4 o 5 meses, entiende a carne propia el mercado y ahí validas si es viable o no es viable. Bien, y aplica tanto para unos como para otros. O sea, que hicimos un 2 por Para uno 1. para otro. La economía de escala viene marchando. Totalmente. Yetro, vos que sos un observador de tendencias y de insights, ¿qué tienen que tener en cuenta las marcas para lo que resta de 2025 y más allá? ¿Cuáles serían los 3 o 4 headlines que no pueden ignorar a la hora de desandar el camino de este año y el siguiente? Uno, el ser humano es a base de rituales y las marcas deben de respetar esos rituales. Entonces yo les recomendaría eso. Segundo, las personas son de comunidades y deben de aprender a estar dentro de una comunidad y adaptarse a esa comunidad. Y el tercero que yo creo que les puedo decir es, dejen que el consumidor haga por sí solo el mensaje de la marca. Creo que ahí es donde realmente lo van a vivir y lo van a sentir. Para mí es lo que creo que les puedo decir en cuestión de tendencias, ¿no? Hoy la gente presume sus marcas, pero desde lo que ellos viven de la marca. Entonces ahí es donde conectan realmente. ¿Y vos pensás que hay gente que lo comparte genuinamente o siempre hay un interés oculto, algún billete que ha pasado por ahí, algún canje? ¿Hay autenticidad lo suficientemente genuina para creérnosla? Yo hoy te puedo decir que la gente ya está cansada de ver cuando un producto es puesto por alguien. Y te voy a dar un gran ejemplo que pasó este día, ayer o antier. Shakira salió maquillándose y el splash que utilizó para fijarse el maquillaje era un maquillaje colombiano. ¿Sabes qué sucedió con ese splash? Crecieron No, sus ventas brutalmente porque la gente identificó qué marca era. Taylor bien. Swift no vende marcas. Ella se puso unos brillitos, esos brillitos que se puso, la tipa fue todo, me explico. O sea, cuando realmente, genuinamente tú ves a alguien que usa algo porque lo quiere y porque le gusta, es cuando más conecta con la gente. Hoy la gente ya no se desayuna a un influencer o a un creador de contenido que sutilmente muestra una marca. De hecho, hoy lo hacen ya más genuinamente y ahí es donde hoy creo que conectan mejor. Entonces, yo opto más por ser genuinos y que las marcas busquen consumidores genuinos que puedan transmitir el mensaje de su marca. Maravilloso. Yetro, uy, espera que acá se me están abriendo las agendas as we speak. O sea, me están metiendo reuniones mientras hablamos. Perdón, pero bueno, el show must go on, ¿no? Como dice los amigos de Queen y otros. Para terminar esta parte y antes de despedirnos y que nos puedas compartir tu conclusión y tu reflexión final, hablabas de un nuevo paradigma o de nuestro paradigma. ¿Cómo sería un paradigma ideal en el mundo del marketing, el branding, el emprendimiento, el mundo corporativo? ¿Cómo dibujarías, mapearías, describirías un paradigma en el que realmente las marcas sean una herramienta para el bien, promuevan el bien, hagan el bien y además ganen dinero, ¿no? Pero no al revés. Wow. ¿Cómo las marcas harían el bien, ganarían dinero? Y la otra pregunta era, Y no al revés. O sea, que el y no objetivo al no sea revés. ganar dinero, sino que haciendo el bien, creando un nuevo paradigma donde contribuimos a mejorar la vida de las personas, su calidad de vida, etcétera, etcétera, y ganamos dinero, pero no al revés. Hoy
vos decías, muchas marcas están tan enfocadas en performance, en monetización, en conversión, que insisto, no soy anti eso, pero no me parece que ese sea el fin de una marca, ¿sí? Creo que hay que ir a algo más elevado y este nuevo paradigma abre la puerta a algo más elevado, que como Yo creo, resultado trae todo lo demás. mira, yo que viví mucho en el mundo corporativo y hoy lo veo con las startups o con los emprendedores, el propósito que a veces tienen las marcas lo ponen más por tenerlo ahí, por una planificación estratégica que hicieron los directivos con un consultor que me tocó estar desde los dos lados, ¿no? O sea, como el consultor haciendo los propósitos, como el marquetero metido o el comercial en la empresa para que yo pudiera tener el propósito de la empresa. Yo creo que deberían de tenerlo más desde el sentirlo y el vivirlo, que solo por ponerlo, ¿no? Yo creo que cuando las marcas realmente viven su propósito, la facturación llega por sí sola. Y suena muy idealista, pero te lo puedo decir que el emprendedor a lo mejor por eso tiene eso. Cuando empieza a emprender y empieza a sacar sus marcas, yo he visto marcas de playeras, de ropa, de, no sé si me congelé. Te congelaste, sí, sí. ¿Vale? Sí. Estás ahí congeladillo. A ver, vamos a sacarte y volverte a poner. Espera, a ver si te bajamos, Tuki. Espérame que vamos a hacer una vuelta arriba, a ver ahora. Tum, tururum. A ver. No, definitivamente te congelaste mal. Hace una cosa, salí y volví a entrar, que seguro que cuando vuelvas a entrar entras bien. Yo me quedo acá mientras. Estamos prácticamente sobre el final de este episodio número 18 de Totem Live. Estábamos teniendo una muy interesante conversación con Jetro, que a ver si se sale de aquí del estudio de StreamYard y se vuelve a meter y lo volvemos a subir. Y así por lo menos hacemos el cierre como corresponde. Así que nada, me encantaría para todos aquellos que nos han acompañado, que si tienen ganas después puedan compartir alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta. Yo soy muy de esto, del tipo de persona que me interesa sobremanera el feedback de las personas con las cuales estamos interactuando. Cosas del directo, cosas del directo, son cosas del directo. A mí me interesa, bueno, y a mí, ya que se suma el equipo Totem, a todos en el equipo Totem nos interesa muchísimo saber qué piensa, qué siente, qué opina, dónde vibra nuestra comunidad, porque también nos ayuda a mejorar, nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a progresar. Entonces, nosotros elegimos a todos los invitados a Totem Live en función de lo que nosotros entendemos que es lo mejor para ustedes, grandísimos profesionales, grandes personas, personas con historias muy inspiradoras. Esperá que acá me están haciendo un mensaje, un segundito. ¿Cuáles son tus dos marcas preferidas? Ah, las mías. Ah, bueno, ahora las voy a decir. Totem Branding es una. Y capaz que Boca Juniors también podría ser otra. Pero está diciendo que invitamos personas que son para nosotros alucinantes, que nos acompañen en Totem Live, es espectacular. Pero si ustedes tienen alguna recomendación o sugerencia, vénganse, propongan y nosotros, miren, esta es la respuesta de una gallina, no a Totem Branding, sino a Boca Juniors. Seguramente Pau va a poner sí a Totem. Pero bueno, es así. Como ustedes ya saben, ven, Totem bien, ¿no, Pau? ¿Qué es eso? Fuera. Yo creo que Pau no está comentando como corresponde, pero aquí creo que está volviendo el amigo Jetro.
A ver si creo que ya estamos ahí para volver a subirlo al estudio. Así que si me dan un segundito, vamos a ponerlo aquí. A ver, Yetro, ¿estás ahí? Cosas que pasan en vivo. No sé qué pasó que de repente no te vi. Cosas del directo, cosas del directo. Menos mal que viniste porque me estaba por pelear con una hincha de River que no entiende que Boca Juniors es una marca mucho más querida, admirada, una tribu mucho más grande. No, muchos saludos a los amigos de River que les tenemos mucho cariño y Boca sin River no es lo mismo y River sin Boca tampoco. Pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos. Y si quieres, no sé si te acuerdas lo que estabas diciendo o no. Yo no me acuerdo, así que espero que vos te acuerdes. Sí, simplemente es que las marcas trabajen desde el propósito real y que las empresas trabajen desde el propósito real. Algo que he aprendido yo hoy acá, entendiendo más el mundo del emprendedor, es que ellos realmente se apasionan por su propósito y lo viven tanto que sus productos los desarrollan a la luz del propósito, ¿no? Entonces, yo sí creo que hoy les recomiendo a las grandes marcas realmente sacar un propósito que sea tangible y vivible, ¿no? Yo creo que eso es lo que hoy yo recomendaría con todo el cariño del mundo a mis 40 años y con esta carrera profesional en el mundo corporativo, de que no solo sea por querer que suene bonita la frase, sino que realmente desde la señora que barre la empresa, que no es por decir menos, ¿no? Pero es la persona que barre y que limpia la empresa hasta el que la dirige, viva, respire y sueñe con el propósito. Bien. Esto podría haber sido el cierre, pero no lo es, porque siempre que vamos a cerrar, le pedimos a nuestro invitado, en este caso a Yetro, que nos regale una conclusión, una reflexión, un silencio, una duda o un mensaje de estos que nos ayudan a verlo y a volver a verlo y a motivarnos, eso, para ir a por lo que tengamos ganas de hacer, siempre con la acción como herramienta de cambio y transformación. Así que, Yetro, cámaras y micrófonos, Ciudad de Madrid, completamente en vivo, te vemos y te escuchamos. Simplemente, hoy he aprendido que el error te ayuda a conectar para que puedas reconectar y crear cosas, pero lo mejor que yo les puedo recomendar es que lo hagan, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a lo que les digan, a lo que vean, a lo que sientan las demás personas, tengan miedo de que lo que ustedes quieren hacer no se haga realidad. Eso es lo único que yo les puedo decir. Nada A lo más y demás, nada no menos. tengan miedo. Hace unos episodios estábamos con Connie Ansaldi y justamente en este momento de cierre le pido a Connie que haga su mensaje final, ¿no? Y yo pensé que por cómo habla Connie se iba a tirar 5 o 6 minutos dando su mensaje. Y me suelta una frase de 4 palabras. Y yo me quedé así. ¿Y ahora por dónde me voy, no? Pero lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Así que me quedo con ese mensaje, querido Yetro. Estamos todos aprendiendo a patinar, estamos todos tratando de ir rápido a veces, disfrutar el paisaje, caernos de la manera más suave posible para no hacernos daño, pero aprendiendo a levantarnos detrás de cada caída. Gracias por compartir este episodio con todo el equipo de Totem y con toda nuestra comunidad. Gracias, de verdad. La próxima será en vivo y en directo. Nos debemos un encuentro. Así que nada, un abrazo grande para vos. Un abrazo grande para todos los que nos han acompañado en este y en cada episodio de Totem Live. Y como solemos decir, no se pierdan el próximo, porque seguramente lo mejor está por venir. Gran abrazo, querido Yetro. Cuídate. Chao. Hasta la próxima, amigos, amigas, que estén todos muy bien. Nos vemos en el episodio número 19 de Totem Live, completamente en vivo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón.